acerca de un tema que para mí ha sido de profunda preocupación durante mucho tiempo. Voy a hablar acerca de la inmoralidad, trampa mortal. Hoy en día es muy frecuente la ruptura de las familias debido a la infidelidad. La infidelidad cobra una gran cantidad de víctimas en matrimonios que pudieron estar estables durante mucho tiempo y en los hijos que también sufren debido a eso. Eso lamentablemente se da aún entre personas cristianas, personas que van a la iglesia y desean mantener su compromiso con el Señor. El problema es que vivimos en un ambiente donde la actividad sexual ha sido presentada con un entusiasmo bastante deformado. La actividad sexual se presenta como un deporte que necesita espectadores o como un deporte donde se mide capacidad y potencia, dejando vacío el corazón. En este mundo en el que vivimos, un mundo donde más de la mitad de nuestros jóvenes inician su actividad sexual antes de cumplir los 18 años, antes de entrar a la universidad. También, no solo los jóvenes y adolescentes, sino todos en general, estamos afectados por esta cultura. Esta cultura que a través de los diferentes medios de difusión está continuamente vaciando estos mensajes en nuestras mentes, en nuestros oídos, en nuestros ojos. Por eso se hace mucho más difícil aceptar una norma bíblica para la moralidad sexual. A nosotros se nos hace mucho más difícil que a personas que vivieron en generaciones anteriores. Sabemos lo que la Biblia dice, sabemos cuáles son las normas bíblicas en cuanto a la moralidad sexual. Éxodo en el capítulo 20, versículo 14 dice, no adulterarás. Y en otros puntos de la Escritura se nos habla acerca de no fornicarás. Y entendemos entonces actividad sexual de personas casadas fuera del matrimonio como adulterio, actividad sexual de personas que no están casadas fuera del matrimonio como fornicación. Pero aún el adulterio en la explicación bíblica, en el mensaje bíblico, va mucho más allá de eso. El adulterio y la fornicación son igualados a la idolatría, porque bajamos a Dios de su lugar para buscar llenar el corazón con este tipo de cosas que nos dejan más vacíos. Estoy seguro que cuando nos preguntamos ¿por qué no a la inmoralidad sexual? Nuestra respuesta es porque no queremos desobedecer a Dios, porque no queremos experimentar la culpa y vergüenza que eso trae, porque no queremos experimentar el dolor de las consecuencias que esto suscita. Sin embargo, aunque esto parece ser suficientes razones para decir no a la inmoralidad sexual, hoy en día el adulterio y la fornicación son aceptados en diferentes contextos. Fíjese algo, la misma cultura, la misma sociedad, la misma comunidad que condena matar, mentir, robar, se ha vuelto tolerante a la inmoralidad sexual, se ha vuelto permisiva a la inmoralidad. Si leemos Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10, Oseas
capítulo 4, versículos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 21. Nos vamos a encontrar que en estos tres versículos, que en estos tres pasajes de la Biblia, pecados como mentir, robar, matar, son condenados por Dios, son señalados por Dios de la misma manera. Pero hoy en día no es esto lo que ocurre. Un político se presenta a la palestra pública para buscar algunos adeptos, algunos seguidores, gente que lo apoye y lo respalde para llegar a ese alto cargo público. Y quizás él se cuide mucho su apariencia de ser vinculado con robos, mentiras, violencia o asesinato. Pero hoy no es así en cuanto a la inmoralidad sexual. Estas personas pueden mostrarse públicamente envueltas en enredos emocionales y sexuales con mujeres que no son sus esposas, porque sabe que esto es considerado por la gente solo como una debilidad o aún como una proeza y una gran habilidad para nadar entre dos aguas y mantenerse en un supuesto equilibrio. Muchos educadores que enseñan a nuestros hijos en escuelas, liceos, colegios y universidades pueden cuidar su apariencia de que no se les vincule con robo, mentira, violencia o asesinato. Pero para nada sienten remordimiento de exponer su vida manchada, envuelta en inmoralidades sexuales, en múltiples compañeros sexuales. Uno se pregunta, ¿cuál es entonces la verdadera razón para decir no a la inmoralidad sexual? Y la respuesta es esta. Decimos no a la inmoralidad sexual por nuestra relación con el Señor. Porque estamos decididos a caminar con Él. Porque mi relación con Dios es total o total. Como dice Marcos Vidal, no hay compromiso bilateral. O estás dentro o simplemente no estás. O estás en la barca o te hundes en el mar. Pero con el Señor no hay un compromiso bilateral. Y es ese compromiso el que queremos tener con Él. Hoy quiero mostrarle algunos resbaladeros hacia la inmoralidad sexual. Una persona puede acercarse a la orilla de un precipicio, de un barranco, de forma descuidada, sin darse cuenta que allí hay un resbaladero. Su acercamiento descuidado le lleva a deslizarse hasta el fondo. Y eso es lo que ocurre con muchos. Usted puede desear mantener una vida de integridad, tener una correcta relación con Dios, tener una correcta relación con otras personas. Usted sabe que la inmoralidad sexual le robará esas cosas tan preciadas, pero si se descuida y se acerca descuidadamente, se hará propenso a una caída. Tome en cuenta estos resbaladeros. Primero, la vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Vulnerabilidad podemos usar su significado desde un punto de vista positivo, por ejemplo, en cuanto a vincularnos, relacionarnos y hacer amistades. Le decimos a la gente que debe hacerse vulnerable si quiere cultivar relaciones saludables. Es decir, debe exponerse al acercamiento con otros. Y esto es vulnerabilidad desde el punto de vista positivo. Significaría entonces la apertura a otro en confianza, cuando esto es seguro y beneficioso.
Pero existe una manera de hablar de vulnerabilidad negativamente. Y cuando hablamos de vulnerabilidad negativa, estamos diciendo estar abierto al ataque o al daño, exponernos al ataque o al daño, exponernos a una situación que resulta inconveniente, peligrosa y que traerá dolor a nuestras vidas. ¿Cuándo somos vulnerables? Somos vulnerables cuando algunas circunstancias, relaciones o cambios en nuestra vida nos golpean emocionalmente. Somos más vulnerables cuando estas cosas ocurren. Así que si somos golpeados emocionalmente, esto hace que nuestras defensas bajen. Yo quiero preguntarte, ¿qué circunstancia te ha golpeado emocionalmente? ¿Estás atravesando por una así? ¿Qué relación te ha golpeado emocionalmente? ¿Qué cambio en tu vida? Bajan tus defensas y comenzamos a juzgar la vida no según la verdad, no según la realidad de cosas tal como son, sino de acuerdo a nuestro dolor emocional. Cuando uno experimenta dolor emocional, uno ve la vida desde el punto de vista de su vacío, de su insatisfacción, de su dolor. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues nos lleva a más dolor, a dolor más intenso. Y ese dolor más intenso nos puede impulsar hacia la búsqueda de un alivio para nuestro dolor, un alivio que será inadecuado, un alivio que traerá más dolor. Por ejemplo, un hombre ve su seguridad amenazada en su trabajo o en su vida familiar. Digamos, él queda desempleado. Y al quedar desempleado, se siente improductivo. Y siente que sus funciones como proveedor han quedado anuladas. Eso lo golpea, esa circunstancia lo golpea. Y comienza a afectar su relación con su esposa. Él actúa defensivamente cuando ella se acerca para tratar de darle ayuda. Debido a esto, él está viendo la vida según su dolor. Y comienza a pensar, no sirvo para nada. En su afán de encontrar algo que pueda ayudarle a proveer a su casa, conoce a una joven mujer que está al frente de un equipo de ventas en una empresa. La mujer trata de enrolarlo para ella, para trabajar en su equipo, y comienza a darle ánimo, motivación, palabras de estímulo, y él comienza a sentir que esa involucración alivia su dolor. Ese fue el comienzo de un serio enredo emocional y sexual. Él estaba vulnerable. Así que cuando ocurre una situación que afecta tu seguridad, que amenaza tu seguridad, tú estás vulnerable. Igualmente cuando ocurre la ruptura de una relación, una persona afectada por el despecho debido a la ruptura de una relación a la cual estaba aferrada, debido a su despecho será más fácil de envolverse e involucrarse. Está más vulnerable con otra persona. Otra cosa que nos hace ser más vulnerables, de la que a veces no nos damos cuenta, el estrés, la tensión emocional
debido al agotamiento. A veces estamos tan envueltos en nuestra carrera. Si nuestra carrera por obtener popularidad, por obtener mejor apariencia, por obtener fama, por obtener más cosas, por obtener más posición, más poder. Lamentablemente parecemos como ratas de laboratorio en un laberinto que no tiene fin, que no tiene salida. Y es solo correr de un lado a otro, de un lado a otro. Esto nos lleva a un punto de agotamiento. Si estás agotado, vas a ser más vulnerable, porque el agotamiento te hace más propenso a sentirte deprimido y produce ese dolor emocional del cual hablo. Mucha gente, la que trabaja en nuestras iglesias, gente valiosa y preciosa, no se ha dado tiempo para un descanso. No se ha dado tiempo para poder recuperarse de alguna situación difícil, del agotamiento. Y en esto de querer ser necesitados, muchos pastores, líderes de iglesia, consejeros, a veces se han sentido como que ellos están en la obligación de siempre dar y satisfacer a otros. En eso, en una situación de consejería, puede encontrarse a una muchacha muy insatisfecha debido a su vida, adolorida, y este hombre que se siente agotado, que está más vulnerable emocionalmente, podría entonces, en eso de querer seguir dando, enredarse más allá de lo conveniente. Precauciones. Si tú identificas estas áreas de vulnerabilidad, lo cual es el primer resbaladero hacia la inmoralidad sexual. 1, reconózcalo. Reconozca si se ha hecho vulnerable. Admítalo. 2, determine en ese momento donde su seguridad ha sido amenazada, donde hay una relación rota, donde se siente tenso emocionalmente, determine ir por el camino recto que Dios abre frente a usted. El camino de una sana relación con Él, el camino de obediencia a su palabra. 3, no busque pretextos verbales a su situación. No siga diciendo, no está mal, no he hecho nada malo, soy fuerte, puedo acercarme, nadie saldrá lesionado. No busques pretextos verbales. Algo que he procurado decirme cada día es que no soy invulnerable. Todos de una u otra medida somos vulnerables. Recuerde que le dije, y debido a ciertas circunstancias, relaciones otras cosas, nos hacemos más vulnerables. 4, recuerde, no busque pretextos verbales. 4, manténgase en lo básico. Cuando la gente pasa aquí para recibir a Cristo, le decimos algunas cosas básicas. Ore diariamente. Lea la palabra y escuche la voz de Dios con una actitud dispuesta. No se aparte de un grupo de hermanos en la fe con quien pueda vincularse. Busque un consejero que le dé apoyo en esos momentos de vulnerabilidad. 6, en cuanto a estas precauciones, tome tiempo para el descanso, la recreación, el esparcimiento, la recuperación del dolor emocional. Este es el primer resbaladero, vulnerabilidad. El segundo resbaladero
Es la negación. ¿Qué es la negación? La negación es resistirnos mentalmente a aceptar los hechos tal como son. Eso es negación. Negación es cuando digo, todo está bien. No hay nada malo en esto. Puede haber una negación cuando no todo está bien y cuando sí hay algo malo en eso en lo que te estás involucrando. Comenzamos muchas veces negando nuestros problemas, nuestras necesidades, pero luego, cuando buscamos satisfacer esas necesidades sin tomar en cuenta a Dios, pecando, podemos negar la realidad del pecado en nuestras vidas. Piense en un matrimonio donde hay ese afán por mostrar la fachada del matrimonio perfecto. Un matrimonio que se preocupa mucho por mostrar una fachada de matrimonio perfecto caerá muy frecuentemente en negaciones. Ella, por ejemplo, una mujer controladora, su necesidad de ejercer control, su necesidad perfeccionista de que todo sea en líneas rectas y sin manchas. Él, un hombre pasivo, que se dice a sí mismo que siempre estará conforme. ¿Qué pasa con el tiempo? Las necesidades van acumulándose. ¿Lo ha visto alguna vez? Los conflictos van guardándose sin ser resueltos toda una bomba de tiempo. Igualmente, personas que están necesitadas emocionalmente, pero que prefieren negar su necesidad emocional. Por ejemplo, un soltero, de lo que yo llamo soltería prolongada. Alguien que según el contexto ya debería, y digo debería entre comillas, nadie debería. Eso depende de muchas cosas. Pero según el medio debería estar casado. Pero se muestra como no tengo problema, no hay ninguna necesidad en mí que necesite ser satisfecha. O en el caso de una persona separada o divorciada, que igualmente no quiere reconocer que su necesidad de compañía, de acercamiento, de intimidad, le está afectando. Prefiere mostrar todo está bien. Tanto en el caso del matrimonio con fachada perfecta como en el caso de la persona que niega sus necesidades reales, lo que ocurre es una profunda negación. Mire entonces cómo ocurre. Es como el niño que está jugando en el terreno cerca de su casa. Su mamá le ha dado dinero para desayunar en una panadería cercana. Pero él está tan motivado por el juego de fútbol, que es su pasión, que antes de llegar a la panadería prefirió quedarse en el terreno. Se hace la hora del mediodía y su mamá, que está muy ocupada limpiando la casa, recuerda a su hijo, así que lo llama para que coma. Y él le dice: mami, no tengo hambre. Ella piensa, pues quizás desayunó tarde, así que voy a dejarlo tranquilo. Llegan las 5 de la tarde y él ni siquiera ha desayunado. A esa hora pasa un carrito de helados tocando sus campanas muy cerca del terreno. ¿Sabe qué hacen esas campanas? Despiertan su hambre. Le hacen ser consciente de su hambre y sale corriendo para comprarse el helado más grande. Así que se llena con su helado, y no solo con el de él, sino que busca algunos compañeritos que dejen algo de helado en sus barquillas o en sus conos para él comérselas también.
se ha llenado su estómago con algo que no es comida. Cuando llega a su casa, su mamá le ofrece la cena, la sirven y él la deja completa. Está demasiado lleno. ¿Pero de qué? De helado. Cuando se acuesta en la noche, experimenta un terrible dolor de estómago. Así es la negación. Muchas veces estamos muy afanados por mantener la fachada de matrimonios perfectos o de vidas totalmente bajo control. Así que comenzamos a negar nuestras necesidades reales. Eso es hambre. Hambre de amor. Hambre de seguridad. Hambre de compañía. Hambre de intimidad. ¿Qué pasa cuando una persona pareciera ofrecer satisfacción a nuestra necesidad? La campanita del helado, del carrito. Es como si nuestras necesidades insatisfechas salieran a flote, y es ahí donde ocurre el enredo. Satisfacernos con lo que no satisface. Una satisfacción falsa. Chucherías que producen mucha excitación, mucho interés, mucha intensidad, mucha exaltación emocional, pero que te llevan a un terrible dolor. ¿Hay negaciones en tu vida? ¿Qué hacer? Muchas veces no enfrentamos aquello que no queremos resolver porque va a doler. Un hombre se ha hecho una gran herida en su brazo. A la hora de bañarse, recuerda que si el agua cae en su herida, le va a arder y a doler mucho. Así que prefiere colocarse algo que cubra su herida. Y así se mantiene con su herida cubierta. Durante una semana, él ha ido al baño, se ha limpiado, pero nunca ha limpiado su herida. ¿Qué pasa cuando la destapa? Está infectada. Muchas veces así son las negaciones. Ocultamos a nuestra vista nuestras necesidades emocionales, reales. Y cuando las abrimos, cuando quedan expuestas, quizás muchas cosas ya las han infectado. ¿Qué hacemos? Admita la verdad. Admita la verdad de su problema o de su necesidad. De su problema en el matrimonio. Quizás falta de comunicación. Quizás problemas de desconfianza. Admita su problema. Quizás insatisfacción sexual en la vida matrimonial. Admita su problema. Quizás una fuerte presión debido a una situación con uno de los hijos o con varios de ellos. Admita su problema y su necesidad. Admítala ante Dios. Admítala ante otros. ¿Ante qué otros? Personas que puedan apoyarte. Tu mismo cónyuge con quien necesitas resolver esto. O esa persona con quien te has involucrado incorrectamente, con quien estás tratando de satisfacer inconvenientemente tu necesidad. Admita la verdad desde la perspectiva de Dios y de su palabra, viendo la realidad tal cual como es. Acepte el dolor del proceso. Porque muchos atravesamos por situaciones de crisis y preferimos negarla. Porque cuando tú dices, es verdad, reconozco que estoy en crisis, así como antes hablé,
cuando conversaba acerca de apoyándonos cuando la vida duele. Recomiendo que escuchen los cassettes de apoyándonos cuando la vida duele, si usted considera que está en una situación de crisis que ha tratado de negar. Yo describía la situación de crisis es como ir a un profundo valle, es una travesía donde entramos a un profundo valle y luego salimos de él. Tardarán tiempo para salir. Admita su dolor, admita el dolor del proceso, busque ayuda y determínese a caminar según la palabra. Tercer resbaladero, expectativas no cumplidas. ¿Qué son expectativas? ¿Qué entendemos por expectativas no cumplidas? Expectativas son aquello que consideramos como algo deseable o probable o cierto o algo que ya hemos considerado como algo que se nos debe, que la vida nos debe, que los demás nos deben. Pero muchas de nuestras expectativas son irreales, son falsas. ¿Qué pasa cuando esas expectativas falsas e irreales, como cuáles? Bueno, cuando usted espera tenerlo todo, nadie puede tenerlo todo. Cuando usted espera que otra persona satisfaga todas sus necesidades, ninguna persona puede satisfacer todas y cada una de tus necesidades. ¿Qué son expectativas falsas? Cuando tú esperas que la vida no traiga dolor ni sufrimiento, pues la vida es un proceso donde el dolor y el sufrimiento son inevitables. Y esa fue la gran pregunta de Job en su libro, el porqué del sufrimiento en la vida. No tengo respuestas para esto, pero creo que algunas personas sufren más que otras porque Dios los ha capacitado para enfrentar ese sufrimiento. Creo que otras sufren por un propósito especial de Dios en su vida para que consuelen a otros con el mismo consuelo que reciban. Pero creo también que muchos de nuestros dolores y sufrimientos se deben a desviarnos del camino recto. Pero también estoy convencido que aunque vayas por el camino recto, el dolor y el sufrimiento vendrá. ¿Qué pasa cuando nuestras expectativas no se realizan? ¿Cuál es la reacción? ¿Desilusión? ¿Sensación de injusticia? Recuerde, sobre todo cuando llegamos al punto de creer que eso que espero es algo que me deben. ¿Qué pasa cuando hay desilusión y esa sensación de injusticia? Caemos en el resentimiento. ¿Y qué pasa cuando estamos resentidos? Ese resentimiento nos lleva a una búsqueda de consuelo equivocado. ¿Se dio cuenta los pasos? Expectativas irreales no se realizan. Desilusión y sentimiento de injusticia. Resentimiento. Búsqueda de un alivio a eso. Piensa en esto, cosas que ocurren con mucha frecuencia. Dos personas en una relación inmoral
de adulterio o fornicación, normalmente se refuerzan cada una las debilidades del otro. Por ejemplo, un hombre que a la edad de 40 años comienza a evaluar su vida y lo que esperaba de la vida y se da cuenta de que no ha logrado todo lo que quería lograr a esa edad. Se siente desilusionado. Aún siente que es injusto después de todo lo que se ha esforzado. Se resiente. Y cuando estamos resentidos buscamos culpar a otros, ¿verdad que sí? De lo que nos pasa. Así que el blanco más fácil para él va a ser su propia esposa. Y comienza a culpar a su esposa de lo que él no ha logrado. En este proceso, en la oficina donde él trabaja, emplean a una joven mujer. Esa mujer expresa hacia él una gran admiración. Y él siente que todavía puede conquistar, que todavía tiene para hacerlo. Mire que todos podemos pasar por una crisis a la mediana edad, alrededor de los 40 años. Y cuando hablo con hombres que están atravesando una crisis así, que pueden reconocerla, eso es lo que me hablan. Expectativas insatisfechas, desilusión, resentimiento, culpar a otros. Pero mire esto, aquí vemos a este hombre, pero esta muchacha que entró a la oficina se ha sentido insignificante para mucha gente, así que ella tiene la necesidad de ser necesitada, de que alguien la tome en cuenta, y este hombre comienza a tomarla en cuenta. Terminan en un enredo inmoral, cada uno reforzándose al otro. Expectativas insatisfechas es todo lo contrario a éxito. Y uno se pregunta, ¿de qué depende el éxito? Pues el éxito depende de tus metas. Porque éxito es el logro progresivo de metas preestablecidas. El problema es que muchas veces nos fijamos metas que no dan abundancia a nuestras vidas. El problema es que a veces nos fijamos metas que están fuera de nuestro control. Metas que son inalcanzables y terminamos experimentando fracaso. Por eso en la palabra, Dios quiere que tomes su palabra para establecer metas. Aquello que dice el apóstol Pedro, que habiendo recibido todo lo que necesitamos para una vida plena, eso lo recibimos de Dios. Y eso lo recibimos cuando creemos en Él, profundamente en Él. Eso se llama fe. Debemos añadir a nuestra fe virtud, que es excelencia moral. Y a la virtud, conocimiento, que es ampliar tu comprensión de las cosas, viendo la palabra de Dios detrás. Y al conocimiento, dominio propio para aplicar eso que conoces. Y al dominio propio, perseverancia para seguir sin rendirte. Y a la perseverancia, piedad, que es hacer todo como para Dios, en devoción a Él. Y a la piedad, afecto fraternal, que es cultivar amistades profundas, haciendo a otros como hermanos. Y al afecto fraternal, amor, que es buscar el bien más elevado para ti y para los demás. Esas sí son buenas metas. ¿Sabes por qué? Porque comienzan con lo que Dios te ha dado y pueden lograrse con lo que Dios te ha capacitado. Tienen que ver con metas internas que traerán un sentido de éxito.
Si estás sintiendo tus expectativas, la molestia de expectativas insatisfechas, si hoy en día estás sintiendo lástima por ti mismo, quiero recomendarte estas cosas. Identifica esas expectativas. Date cuenta cómo son tus expectativas, lo irreal de ellas. Identifica la realidad. Date cuenta de la realidad que estás viviendo. Ajusta tus expectativas a la realidad. Corrige las mentiras que te estás diciendo a ti mismo. Reconoce las cosas que no podrás lograr por mucho que te esfuerces, pero reconoce aquellas que sí puedes lograr y esfuérzate por alcanzarlo. Amén. Cuarto, hemos hablado de 3. Primero, vulnerabilidad. Segundo, negación. Tercero, expectativas insatisfechas, incumplidas. Cuarto resbaladero, dolor emocional. Dolor emocional. ¿Qué es esto de dolor emocional? Es cuando algo te ha dejado ofendido, deprimido, triste. El dolor emocional tiene varias fuentes. Una fuente puede ser la falta de autovaloración. Si no te valoras a ti mismo, hay dolor emocional en ti. Hay gente que le resulta muy difícil valorarse como Dios lo valora. ¿Sabes por qué? Por las experiencias de su pasado. Experiencias como el abuso, el maltrato, que puede ser físico o verbal, el abuso sexual, el abandono por la pérdida de un padre o una ruptura. Eso produce falta de autovaloración y es una fuente poderosa de dolor emocional. Otra fuente de dolor emocional es la falta de intimidad con otros o sentimientos de soledad. Vivimos en un mundo donde la gente no está conectándose una con otra. Y hay gente que se siente tan sola. Una adolescente que carga con sentimientos de soledad porque no ha entrado en intimidad dentro de su familia, con sus padres y hermanos, se siente fuera de ellos. Es mucho más vulnerable a enredarse en la inmoralidad sexual. Una mujer que ha sido golpeada desde su juventud por el abandono debido al divorcio o a la separación puede ser mucho más propensa a enredarse debido a su dolor emocional. Vivimos en un mundo donde mucha gente se siente sola. No nos enseñan a ser íntimos, a compartir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, nuestras luchas, alegrías, temores, exponernos a otros sin temor al rechazo, sabiéndonos aceptados. Eso poco se enseña en las familias. Y la ruptura familiar es causa de más falta de intimidad, pero esa falta de intimidad, esa falta de habilidad para ser íntimo causará más rupturas familiares. Ya antes hemos escuchado la historia a través de la prensa de gente que muere sola en un apartamento y descubren que estaba muerta después de 4 días, cuando ya el olor mortecino hizo que los vecinos llamaran a los bomberos para sacar el cadáver. ¿Qué otra cosa causa dolor emocional? La falta de intimidad con Dios. ¿Cuánta gente siente que su relación con Dios no es íntima? Pueden venir a la iglesia, leer la Biblia, adorar,
Pueden hacer muchas cosas, trabajar por su obra, pero no están experimentando esa intimidad de un corazón paternal, el corazón paternal de Dios. Yo viví así por mucho tiempo. Iba a la iglesia desde pequeño y a pesar de que hacía muchas cosas, no sentía intimidad con Dios. Quizás por la distancia que hubo entre mi papá y yo, esa distancia emocional que había entre nosotros. Yo veía mi relación con Dios igual. Eso trae dolor emocional. Ahora, el detonante número 1 del dolor es una pérdida y el proceso de crisis que se sigue tras una pérdida. Pérdidas como la muerte de un ser querido, la ruptura amorosa, una enfermedad, incapacitación o mutilación de un miembro de tu cuerpo. Pérdidas como la pérdida de tus sueños, despedir algunas esperanzas, más la crisis que esto trae. Una persona puede tolerar, usted lo sabe, puede tolerar una enfermedad, por más grave que ésta sea, mientras la enfermedad no trae dolencia. Pero sabe que agota el dolor. El dolor agota y desespera. Así es también el dolor emocional. ¿Qué hacer? Vamos a reconocer nuestro dolor. Tenga la fuente que tenga, vamos a enfrentarlo. ¿Qué hacer? Vamos a enfrentar también el proceso de crisis del cual ya hablé y que describo mejor a través de los cassettes apoyándonos cuando la vida duele. No será fácil. Yo sé que no será fácil. Yo no quiero decirle que será fácil. La Biblia dice en Jeremías, en el capítulo 8, versículos 11 y 12, que aquellos que estaban llamados a ayudar al pueblo, le decían al pueblo, paz, paz, y no había paz. Yo no quiero decirle que será fácil. Yo no quiero decirle, vayan tranquilos, paz, paz. Será duro, pero es la única manera de poder resolverlo. Fortalezca su relación con Jesús en medio del dolor emocional. Su vara y su callado me infundirán aliento. Cuando tú vayas por el más profundo de los valles, la única manera de experimentar la presencia real de Jesús a tu lado es reconociendo que estás atravesando por un valle. Enfrentar el dolor te hará también encontrarte con aquel que no te deja, Jesús. Quinto resbaladero, actitudes negativas. ¿Qué son actitudes? Actitudes tienen que ver con la disposición de la mente o las emociones. Y las actitudes tienen que ver mucho con patrones de pensamiento, maneras de pensar, creencias, prejuicios hacia uno mismo, hacia los demás. Las actitudes también tienen mucho que ver con lo que ya hablamos, con expectativas. Porque están ligadas directamente ¿a qué? A maneras de pensar. Actitudes negativas pueden estarte haciendo mucho daño. Proverbio dice, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Las actitudes son un reflejo de nuestra vida interna. Quizás no expresadas en palabras, pero sí en mi disposición ante la gente, ante la vida. Quiero solo nombrar algunas expectativas negativas y yo quiero que tú te preguntes, ¿cuáles de estas están afectándote más a ti? Expectativas negativas como la ingratitud, el no reconocer lo bueno que recibimos. Expectativas negativas como el egoísmo, el levantarnos con una disposición de que los demás nos deben algo, de que somos suficientes.
de no reconocer el daño que estamos haciendo a otros, de no reconocer nuestras debilidades o tropiezos. Orgullo. Pensar, no necesito de nadie. Expectativas negativas como el aburrimiento. ¿Cómo es el aburrimiento? El no disfrutar de los pequeños detalles de la vida, de cada momento. El sabio Salomón escribe que él le dio a sus ojos todo lo que quiso, pero terminó igual. Hay gente que tiene una muy mala actitud de aburrimiento y son gente que en el fondo piensan, debe haber algo más. La vida no tiene límites. Algo que me excite, algo que me estimule, algo que me haga sentir diferente. La gente que vive en un constante aburrimiento son presa fácil de adicciones, incluyendo adicciones sexuales. La apatía. La apatía, ¿qué significa? Dejar a un lado mi responsabilidad, entrar en desidia. Es otra actitud negativa. Usted sabe, apatía como abandonarme a las circunstancias sin asumir lo que puedo hacer. Otra actitud negativa, los celos. Los celos son un monstruo de ojos deformes que deforma todo lo que ve. Las personas celosas tienden a ver algo, pero a sospechar de cada cosa que ven, añadiendo y afirmando lo que no han visto. ¿Te está afectando? Típicamente he visto esto. Un matrimonio donde él se deja envolver por los celos, ella con el tiempo responde atacándolo con la misma arma. Lo peor estará a punto de ocurrir si han llegado a ese nivel. Otra actitud negativa, la desesperanza. El ver el futuro como algo negro, como un abismo, un laberinto sin salida. Actitudes negativas, el orgullo, egoísmo y orgullo. ¿Cuántos se parecen? ¿Cuáles de estas actitudes te están afectando? Las actitudes negativas te hacen más propenso a resbalarte. Porque una persona con actitudes negativas se vuelve pesimista, irritable, irresponsable, crítica, condenadora. Sexto resbaladero, un compromiso débil con Cristo, un compromiso débil con Jesús. Una vez, acostado en la cama, estando al lado de Aura, yo estaba orando y reflexionando. Y yo pensaba que Aura, para mí, mi esposa, a quien amo, y mis hijos, a quien amo, son una poderosa motivación para querer mantener una vida recta. Valen la pena. Pero yo me puse a pensar, si ellos desaparecieran de mi vida, por alguna razón, ¿todavía me mantendría en el camino recto? Y pensé, lo único que me mantiene en el camino recto, por encima de cualquier cosa, es un compromiso con Jesús. Saber que tengo un pacto con Él y Él conmigo. Y recordaba a José, José el de la Biblia. ¿Recuerdan José? José el soñador, sus dos hermanos, su padre que le prefería. José que fue echado en una cisterna, llevado como esclavo a Egipto. José en la casa de Potifar, un hombre que trabajaba con excelencia, un hombre atractivo. Una mujer, la esposa de Potifar, se le acercó, se le desnudó frente a su presencia y le entregó las ropas en sus manos. Y él prefirió correr antes que quedarse allí.
José es el tipo de hombre que tenía un compromiso con su Señor. Es el tipo de hombre que dice: ¿cómo puedo serle infiel a aquel que nunca me ha fallado? Séptimo y último resbaladero: falta de seguridad y significado. Y creo que esta es la causa más profunda que lleva a muchos a un enredo inmoral. Gente aún que muestra una vida sana. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? Seguridad es ese sentimiento de saberme amado y aceptado incondicionalmente. Hay mucha gente que no se siente así. Y están buscando un lugar, una persona donde puedan sentirse así. Eso los hace propensos a un mal enredo. ¿Qué es? Eso es seguridad, pero ¿qué es significado? Cuando uno dice, esta persona es significante, es todo lo contrario a insignificante. Significado tiene que ver con importancia. Y tú sabes cuándo tú experimentas ese sentido de que eres importante, cuando tú percibes que tu vida va a trascender mucho más allá que estos momentos, que tu vida va a ir mucho más allá, que lo que eres y lo que haces tiene un valor que va mucho más allá del hoy. ¿Cuánta gente no siente que van a trascender, que sus huellas van a trascender en la vida de otros? Y piensan, ¿qué tan rápido seré olvidado? ¿Cuánta gente siente que lo que hoy hacen pronto se desvanecerá? Y muchos han luchado por carreras, títulos, posiciones, pero al enfrentarse con la verdad de que eso no trasciende en el tiempo, comienzan a buscar otras cosas que pueden ser equivocadas. Voy a decirte algo, he aprendido esto. La única manera de experimentar seguridad y significado es en una relación personal e íntima con Cristo. Es la única manera, porque Él es aquel que nos ama y nos acepta incondicionalmente. Porque Él es aquel que nos da una trascendencia que va más allá de hoy, una trascendencia eterna de lo que somos y de lo que podamos hacer por otros. Amén. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos allí donde estás. Ahora piensa, ¿cuántas de estas causas frecuentes a la inmoralidad están afectando tu vida? ¿Estás siendo vulnerable por una u otra razón? ¿Estás viviendo en la negación que dice todo está bien? ¿Hay expectativas no cumplidas en ti? ¿Te sientes insatisfecho? Hay dolor emocional por falta de autovaloración. Hay dolor emocional por falta de intimidad con otros, soledad o falta de intimidad con Dios. Hay dolor emocional por una gran pérdida. ¿Cómo está tu disposición ante la vida? ¿Te están afectando algunas de estas actitudes negativas de las cuales hablé? ¿Con cuánta frecuencia muestras ingratitud, egoísmo, aburrimiento, apatía, celos, desesperanza, orgullo? ¿Cómo está tu compromiso con Jesús? Porque su compromiso contigo sigue firme. Él te dice, no te dejaré, no te abandonaré. ¿Cómo está tu búsqueda de seguridad?
¿Cómo está tu búsqueda de significancia?